Esta originada bajo nuestra serie denominada para la regeneración argentina, patrocinada por la Fundación. Nos comunicamos y charlamos con intelectuales distinguidos de la problemática nacional actual. En este caso, quería hablar con usted sobre el vínculo entre propiedad privada, libertad individual, progreso en el siglo XX. La motivación para este tema, que es un tema muy importante, pero de una forma de la coyuntura, ha sido que durante más de un siglo la discusión sobre los comparativos de la economía de mercado versus una economía planificada se centró en el tema generaba una mayor bienestar para las sociedades que lo adoptan. Esta discusión se sacó de la implosión del sistema comunista en la Unión Soviética y en Europa, y la adopción de normas de mercado por el Chino Popular. Hoy el debate se movió diferente. Básicamente los cuestionamientos de orden ético. En el contexto de los regímenes comunistas latinoamericanos, la palabra usualmente a derecho de propiedad, libertad de iniciativa, que es la palabra solidaridad. Nos podemos encontrar ideas respecto a la naturaleza de esta política y subsecuentemente se están generando respuestas adecuadas por parte de quien defiende los valores de la libertad republicana. Bueno, muchas gracias en primer lugar para invitarme, por supuesto, y es un placer poder hablar, aunque tuvimos dificultades. Y la pregunta es muy difícil, la verdad que me pone en gran dificultad porque, bueno, en cuanto al principio general, sin duda, ¿no? Yo no soy un filósofo, no soy tampoco un filósofo de la política o un historiador de las ideas políticas en sentido estricto, pero sí, como historiador en general, creo que efectivamente la propiedad privada se vincula a la libertad individual, y es un fenómeno típicamente moderno, ¿no? Tanto la propiedad privada como efectivamente la libertad individual. Bueno, podríamos citar los grandes filósofos, ¿no? La idea que la propiedad privada sea un derecho natural, Ya la palabra natural es una palabra problemática, por supuesto, y se podría discutir al respecto, pero que la propiedad privada sea un derecho natural, lo encontramos en toda una corriente filosófica que muy antigua, ¿no? Así que sobre esto no creo que pueda haber mucha discusión, aunque todos sabemos que la propiedad privada es una enunciación, y después hay diferentes matices de la propiedad privada, ¿no? Diferentes niveles de la propiedad privada. Y sobre esto hay debate, dejando de lado, por supuesto, aquellas corrientes políticas y filosóficas que niegan la existencia de la propiedad privada y que no casualmente en la historia han producido regímenes antiliberales o antilibertarios o directamente totalitarios y liberticidas, ¿no? Así que, bueno, como premisa sí. Después... usted dijo, y aquí también yo puedo estar de acuerdo, de que se ha zafado, digamos, la duda, ¿no? O sea, los sistemas de libertad económica y de libertad política, las dos cosas van vinculadas, son más eficientes que los sistemas de economía planificada, de economía estatal. Ahora,
no sé, no creo que lo hayan zafado definitivamente. O sea, yo puedo pensar que es así, y lo pienso. Y lo que está pasando en China, ¿no? Es otro ejemplo, en Vietnam o en muchos otros países, que la libertad económica, no necesariamente vinculada con la libertad individual, pero la libertad económica produce prosperidad. Mientras los tipos de economía planificada o centralizada generalmente no, aunque no todas son iguales entre sí. Pero digo que no se ha zafado definitivamente por dos buenas razones. Primero porque a pesar de esto, en la visión del mundo, en la cultura política de amplios sectores, no solamente populares, sino que yo también diría intelectuales del mundo, esto no está asumido así. Esto no ha asumido así en el sentido que, bueno, por un reflejo cultural y también por algunas razones de tipo racional, ¿no? Por ejemplo, la transición del mundo socialista a la libre empresa y a la libertad económica no siempre fue exitosa, ¿no? En el mundo comunista de la Europa del Este, esto causó también muchos retrocesos, y por lo tanto, bueno, desde el punto de vista cultural, repito, que guste o menos, yo estoy muy favorable a la libertad económica, por supuesto, pero hay largos sectores, amplios sectores que todavía no están para nada convencidos de estos y siguen con la lucha, con la convicción de que efectivamente la economía con un papel preponderante del Estado es más racional. Y ojo, porque estamos viviendo una etapa en que probablemente estas ideas vuelven a crecer. No nos olvidemos que la etapa, ¿no?, del triunfo o del aparente triunfo, admitiendo que en la historia puedan realmente existir triunfos, pero el aparente triunfo de la economía de libre mercado, el Washington Consensus, la expansión de la libertad económica en el mundo, bueno, también ha chocado con fuerte resistencia por un lado y con fracasos importantes por el otro, ¿no? Estoy pensando en la crisis del 2008, que efectivamente es una crisis que ha impactado enormemente sobre la credibilidad de la economía abierta, ¿no? La segunda razón por la cual no pienso que se pueda usar el adverbio definitivamente es que, bueno, como historiador sé que en la historia no hay nada definitivo, o sea que para bien y para mal, o sea, esto vale para las cosas que nos gustan, pero también para las cosas que no nos gustan. La historia es un campo abierto donde el debate de ideas y de modelos seguirá existiendo siempre. Entonces, la última parte de su pregunta, sí, es la más intrigante y la más compleja también, ¿no? Porque claro que estamos viviendo una etapa de fuerte crítica a la economía abierta. Yo creo que excesiva, yo creo que el riesgo de un retroceso a modelos planificados, o como en algunos países, Argentina es uno de ellos, a modelos pobristas, ¿no? Que apuestan más a una igualdad en la pobreza. Además, la pobreza nunca garantizó la igualdad, entre otras cosas, pero a la igualdad en la pobreza más que al crecimiento y al desarrollo y a la emancipación individual. Así que estamos en una época, para quien cree en la economía abierta, en la libertad económica, en la libertad individual, en una época bastante oscura en el mundo, diría, ¿no? Entonces, la crítica es la de siempre. La crítica es la de siempre, o sea, la economía abierta crea desigualdad y por lo tanto no es solidaria. Y es una crítica antigua, que tiene cierto fundamento, ¿no? Porque en realidad los teóricos de la economía abierta, de la economía libre, saben que la libertad económica causa inequalidades o desigualdades, ¿no? Claro que en una sociedad totalmente pobre o primitiva, la igualdad sería mayor. Nunca perfecta, los antropólogos las han estudiado y las sociedades primitivas no son tan igualitarias como nos gusta pensar a la Rousseau, al buen salvaje, nada por el estilo, pero claro que el crecimiento y el desarrollo suele generar desigualdades.
también crea los instrumentos para poder reabsorbir, ¿no? Estas desigualdades. Pero la crítica va por ese lado, porque los modelos económicos enemigos de la libertad de empresa, de la libertad de mercado, son modelos económicos que hacen hincapié en la comunidad, en la colectividad, en el Estado, en la cooperación, etcétera, etcétera. Y de ahí que la palabra solidaridad sea una palabra utilizada en contra de la economía abierta y liberal. Y esto no debería pasar, porque en realidad yo pienso que en el pensamiento liberal clásico la solidaridad existe y tiene un rol muy importante. Entonces habría que volver a rescatar la palabra solidaridad. Por ejemplo, en el pensamiento liberal se puede pensar en el principio de subsidiariedad, ¿no? Que es muy contrario a la centralización en el Estado, que piensa que los problemas de carácter económico y sociales se puedan solucionar al nivel local más cercano a los ciudadanos que efectivamente tienen una exigencia, o sea, una forma de descentración de los poderes y de las decisiones muy importante. Y no solamente, yo pienso que en el pensamiento liberal hay muchísimos autores que piensan que la libertad económica es necesaria para el progreso económico y también para establecer una mayor igualdad, o sea, para acercar las oportunidades de los diferentes ciudadanos. Ahora, en la historia, y después la corto porque la respuesta tampoco puede ser demasiado larga, si no ya hice esperar demasiado a quien nos escucha y después lo voy a aburrir mientras hablo, pero en la historia, y esto sería una pregunta que como historiador me gustaría desarrollar, una respuesta que me gustaría desarrollar, si le hacen caso, el término liberalismo en Estados Unidos ha terminado por desviarse por, entre comillas, pues yo no suelo utilizar esa categoría, por la izquierda, ¿no? La idea progresista y generalmente los liberales de Estados Unidos quieren más Estado, ¿no? Y en Latinoamérica la palabra liberal demasiado a menudo yo creo que ha terminado por coincidir con una visión muy conservadora de los estamentos sociales. Y esto también está mal, yo creo. Yo creo que el gran desafío del liberalismo es volver realmente a sus raíces, casi diría clásica, ¿no? Y de la Ilustración. El liberalismo clásico tiene una base ética extraordinariamente fuerte, que es la de, proteger la libertad del individuo en contra de la opresión y la tiranía del Estado, pero también, y esto se suele olvidar en el liberalismo latinoamericano, será que las sociedades latinoamericanas son tan estamentales desde la época de la colonia, que las barreras sociales son especialmente fuertes, ¿no? Pero yo creo que la dimensión ética del liberalismo latinoamericano debería rescatar la dimensión de la paridad, o por lo menos de la búsqueda de paridad de oportunidades para los ciudadanos latinoamericanos. Esto me parece el gran desafío para el futuro. Si no el liberalismo y la defensa de la libertad económica en Latinoamérica terminará siendo, como muchas veces ha sido en el pasado, o una trampa, o sea, regímenes en realidad extremadamente estatistas, pero que se profesan liberales, o una forma de testimonio, ¿no? Idealmente muy agradable, pero totalmente inefectivo. Es muy interesante. Usted está proponiendo que el liberalismo va a presentar un sistema que la libertad individual mucho más, o mucho más allá de la económica. Es una organización del individuo como fundamental del funcionamiento de la sociedad en todos los ámbitos. Cuando uno mira los campos desde el 45 en adelante, uno lo que puede ver es que ha habido dos grandes sustituciones. Una enorme decisiones individuales, decisiones que residían en el individuo por
en favor de organismos estatales, organizaciones para por la ley, y sustitución de gasto privado por gasto público. Cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos años, la relación del gasto público al producto en la década del 80 era aproximadamente el 7% del producto, y hoy estamos al norte del 45%. O sea, hay productos que antes estaban y ahora los gasta el Estado en nombre de la solidaridad. Esto no solamente permite una discusión económica en cuanto a esta forma de organización, también nos lleva a una pregunta sobre la libertad individual. Los argentinos desapoderados de decisiones que eran en manos. Esto en definitiva termina una élite que gobierna, que maneja su propio beneficio, en función de su propio beneficio. ¿Qué reflexión merece usted sobre dónde podría producirse una reacción en esta crítica al orden nos gobierna en este momento, un orden que resta oportunidades al individuo? Y me gustaría tener un plan de gobierno y me subiría al primer avión y vendría a la Argentina a ayudarlos a mejorar un poco la situación. No, lo haría ya en Italia, donde también lo necesitamos. Aquí también el Estado maneja el 45% del Producto Bruto a través de los ingresos fiscales, más todas las demás cosas, por lo cual cada uno de nosotros prácticamente cada año trabaja hasta el mes de octubre para el Estado y después comienza. O sea que, pero yo tengo algunas ideas al respecto. Claro, si piensa la Argentina en este momento, con la situación que tiene la Argentina en este momento, no sé, se me ocurre pensar que la receta en Argentina, más en un momento como este, debería ser lo exacto contrario de lo que está haciendo el gobierno. O sea, en este momento la Argentina, si quiere sublevarse de la situación dramática, que no es solamente efecto de la pandemia, que viene de mucho más lejos, que tiene realmente bases estructurales muy profundas, entonces debería ser una especie de paraíso empresarial. O sea, realmente habría que liberalizar de forma extrema. Pero si lo miro en una perspectiva histórica, claro, yo no puedo asociar de forma automática el Estado con privación de la libertad. Me parecería un poco arbitrario. O sea, depende de qué Estado. O sea, existen en el mundo estados poderosos y uno puede decir, no me gusta, quisiera que fueran menos poderosos, no, en Europa tenemos una cantidad enorme, pero que no puedo decir que sean opresivos de las libertades individuales. Ahora, en cambio, cuando miro no solamente a Argentina, sino a muchos países latinoamericanos, la pregunta que me hago no es tanto cuánto Estado, sino qué Estado. Ahora, no me cabe la menor duda que a partir del peronismo se ha fortalecido en la Argentina un Estado, no digo tampoco peculiar, porque es común de toda la tradición del corporativismo hispano. O sea, es una tradición de tipo patrimonialista que confunde el poder público con el poder de quien ocupa, ¿no? El poder público. Entonces, qué sé yo, transforma el Estado en un Estado ético que está a servicio de quien gobierna, que confunde Estado y gobierno y partido, y ciudadano y súbdito. Entonces, uno se pregunta realmente qué Estado. Y yo creo que esto debería ser para cada liberal argentino. ¿Cómo que la piensa? Porque yo no pienso que el liberalismo sea un partido o deba ser un partido. Es más una mentalidad, ¿no? Puede ser que haya liberales que votarán más a la izquierda o más a la derecha, no me importa mucho. Yo creo que el liberalismo debería ser una filosofía básica por nuestro sistema de vida, porque son fundamentales para la libertad de todos, deberían ser la garantía del pluralismo, ¿no? Entonces, frente a un Estado de ese tipo, a un Estado
patrimonialista, corporativo. ¿Cómo se ha solucionado? Entre comillas, porque no se ha solucionado nada en la Argentina. Bueno, que la gente paga impuestos, si puede no los paga, un poco como en Italia, porque también la evasión es muy fuerte y el Estado es pésimo como burocracia para controlar, pero que bueno, uno paga impuestos pero no recibe servicios. Y no es como un alemán, y yo diría también como un ciudadano de mi región, en Emilia-Romagna, pagamos impuestos muy altos y no nos gusta nada, pero por lo menos tenemos servicios, y buenos servicios. En cambio, el ciudadano argentino, la clase media argentina que paga impuestos, después se tiene que pagar aparte la salud, se tiene que pagar aparte la escuela, se tiene que pagar aparte todo. O sea, en la Argentina el monopolio estatal y la transformación del Estado en un instrumento no neutral, sino en un instrumento de evangelización, en un instrumento de dominación por parte del peronismo, ha hecho que la sociedad se separara. El Estado es del peronismo y lo privado, lo que sea, es del antiperonismo. Y en cambio yo creo que la apuesta para el futuro debería ser sobre qué Estado reconstruir en la Argentina. Un Estado más chico pero más eficiente. Y un Estado neutral que no corresponda a la propiedad de nadie. Esto es el gran desafío. Si el sueño de los liberales argentinos, en cambio, y los puedo entender, porque de tantos años de tener un Estado como ese, a uno le da la gana de tirarlo por la borda, ¿no? Ya basta de Estado. Pero no, el liberalismo moderno necesita de Estado, y más en un país de la cultura política de Argentina. Estado chico, pero Estado eficiente. Estado basado en el mérito, ya que hablamos de un tema muy candente y actual. Un Estado donde al mismo tiempo se amplian las oportunidades para todos. O sea, los liberales argentinos, o las élites, o las clases medias argentinas, bueno, yo los entiendo que repararan, por ejemplo, en las universidades privadas, en los colegios privados, pero ahora los colegios son del peronismo y los usan como un instrumento de catequesis. Hay que dar la lucha y hay que el Estado volver a reconquistarlo para reformarlo. Esta es una idea tal vez poco popular entre los liberales argentinos, pero yo soy un gran admirador de un gran liberal italiano, Luigi Einaudi, fue también presidente de la República, y ese tipo de liberalismo nunca escupió sobre el Estado, siempre le dio al Estado la importancia que tenía, no para que el Estado se acrecentara o limitara las libertades individuales, sino un buen Estado es el que más garantiza una sociedad civil autónoma. Esta es mi opinión, por lo menos. ¿A quién le parece a usted que sería el social más interesante en promover esa visión del Estado? Bueno, esta es una pregunta breve, pero la más difícil de todo, porque esto pone el problema que el liberalismo ha tenido en todo el mundo y sigue teniendo, que sería la popularización del liberalismo. O sea, cómo hace el liberalismo para llegar, digamos, de alguna forma a las masas. Ese es el gran tema, ¿no? De siempre. Entonces, claro, yo podría contestarle, en la Argentina son las clases medias, pero esto tampoco es muy claro, porque clase media quiere decir todo y quiere decir nada. Los intelectuales, esto también es muy vago. Bueno, los empresarios, pero los empresarios en un país que tiene una cultura tan patrimonialista, realmente tienen la independencia tanto económica como cultural, como para exigir realmente un libre mercado. Han todos crecido al reparo del Estado, a la sombra del Estado, buscan protección, buscan subsidios. Entonces la apuesta debería ser a la emprendedorialidad de los sectores populares. Yo recuerdo el viejo Hernando de Soto, ¿no? Que lo cargaban cuando veía el mercado, tal vez sí exageraba, era muy ingenuo, pero un buen Estado no debería necesariamente, hablábamos antes de solidaridad. Yo también estoy en contra de los planes sociales, pero no digamos a las ayudas a los sectores carenciados. El tema una vez más es qué tipo de ayuda.
Mario Draghi, el exdirector del Banco Central Europeo, dijo algunas cosas que escandalizaron mucho en Italia, que es tan parecida a la Argentina hace poco, porque dijo cosas casi banales, o sea, dijo, está bien ayudar, lo importante es que no sean subsidios improductivos, o sea, que sean formas de capacitar. Hay que llevar escuelas, hay que llevar laboratorios, hay que llevar talleres, hay que llevar computadoras, hay que llevar digitalización a los sectores populares, a los sectores carenciados. Hay que darles oportunidad para sublevarse, porque si no quedarán entrampados toda la vida en la jaula del puntero de barrio que le da 2 dineros sin ofrecerle nada a cambio, que no le ofrecerá ninguna posibilidad de desarrollo personal. Este es el gran desafío. Perfecto. Yo diría que usted tardísimo en Italia. No, bueno, ya me siento tan en culpa por no haber logrado haber hecho esperar a todos tanto tiempo. Mire que pero aprendí a usar Instagram, eso sí. ¿Nos puede contar algo de su viaje en Argentina y Argentina en el profesor Saranta? Mis planes. Sí. Ah, bueno, mis planes con la Argentina serían de mantener mi relación de amor con la Argentina, que tengo desde hace 30 años y que hacen que para mí sea realmente una segunda casa. Algunos me maltratan bastante, debo decir, pero igual, no importa. Muchos otros no. Y claro, la situación ahora, bromas aparte, es la que es. Y nadie en este momento se anima a hacer planes para el futuro. Pero bueno, yo tengo una relación muy estrecha, tanto de tipo afectivo como profesional. Acabo de publicar 2 libros en Italia que ya salieron, una biografía de Fidel Castro y un libro titulado El populismo jesuita, que vincula Perón con Castro, con Chávez y con Bergoglio, y en Italia está vendiendo muy bien, y se vende en Italia, supongo que tendrás más razones en América Latina, pero claro, ahora con la pandemia, la librería cerrada, la editorial que los tradujo al castellano está esperando. Pero cuando salgan, bueno, será una nueva oportunidad para viajar. Y espero que tengamos la oportunidad para encontrarnos en presencia y bueno, y descorchar una botella de vino y festejar bueno, que haya pasado esa pandemia, que la verdad es una pesadilla. Totalmente. Lo tenemos que muchísimo interés. Nuevamente, gracias por la paciencia. Ha sido una conversación para todos nosotros. Muy buenas noches. Esta va a estar en YouTube, disponible para todos, a partir de unas pocas horas. Muchas gracias. Muy amables, y me vuelvo a disculpar por el inconveniente. No pasó nada de nada. Buenas noches.